Bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos con la Justicia. Les recordamos que estos encuentros pedagógicos son un espacio mensual de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Son momentos de interacción de la Corte para conversar con la ciudadanía, la judicatura, la academia y los grupos de interés sobre el quehacer del sistema judicial, sus dinámicas y avances. Realizamos esta transmisión desde el Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá, sede de las altas corporaciones judiciales del país. Los invitamos a que permanezcan conectados con nosotros a través de nuestro sitio web, cortesuprema.gov.co y ramajudicial.gov.co, así como por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, @CorteSupremaJ. Hoy retomamos el tema de la responsabilidad médica. Para entrar en materia, con su venia, señor presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Haroldo Quirós, empezamos con la historia del derecho de Juan Sebastián, un video en el que veremos los rostros detrás de un expediente de responsabilidad médica resuelto por la jurisdicción civil ordinaria. Veamos. Tenía una vida antes de Juan, sueños, estaba recién graduada de la universidad. Me tocó dejar toda mi vida profesionalmente, dejarla a un lado, porque me tocó en cuerpo y alma dedicarme a mi hijo. El médico me dijo a mí que el niño no pasaba, el médico me dijo, el niño no pasa la noche. Yo dije, pero ¿por qué si todo estaba bien? Es que no sabemos, me dijo uno de los pediatras. El derecho a la salud es un derecho inalienable de las personas, es un derecho fundamental. Juan fue un niño deseado, con el papá tenemos una buena relación, acabamos de graduarnos de la universidad ambos de ingenieros de sistemas. El embarazo de mi hija fue un embarazo normal. Iba a sus controles cada mes. Cuando le hicieron la ecografía, era varoncito, yo me alegré demasiado. Pues tú sabes, mi primer nieto. Al 8º mes, más o menos, del embarazo, yo tuve un desmayo, ¿sí? Un síncope. Fui a la clínica donde nació Juan y en la clínica me vio el neurólogo, el cardiólogo, ¿sí? Después de eso, ya para los días de nacer de Juan, a las 39 semanas, yo empecé a sentirme mal. Yo fui a mi control prenatal normal en la clínica. Desde la noche anterior yo no sentía al bebé. El ginecólogo anotó en la historia clínica que había actividad uterina irregular y me envió un monitoreo fetal. Yo me fui así para la casa con signos de alarma por parte del médico, pero no más. Yo veía que ya se pasaban las horas y que no me avisaban nada. Yo vi el movimiento que había en la sala de parto. Yo veía que corrían, que llevaban, que traían, y yo estaba angustiada. Cuando llegué a mi casa y llegué sin mi hijo y que vi el cuarto y llegué sin él, y cuando recordé lo que me dijo la directora de la UCI, que Juan de pronto no pasaba las 24 horas y que estuviéramos pendientes de la llamada de la clínica, pues yo entré en shock. Ahí fue cuando ya reaccioné, como que esta era la realidad. No, señor, no se la quite. Pues Juan tiene ya 11 años, es un niño con parálisis cerebral, un retraso mental severo y trastornos de comportamiento. Bueno, los médicos nos solicitaron que pidiéramos la historia clínica verdadera en la clínica,
para saber qué había ocurrido con Juan en esos días. La solicitamos y cuando empezamos a leerla junto con mi papá, que mi papá se convirtió en el abogado del proceso, porque él es abogado. Ya empezamos a mirar la historia clínica, nos dimos cuenta que la habían devuelto cuando ella asistió por primera vez. La devolvieron en 3 oportunidades. Y era que Juan Sebastián había tenido sufrimiento fetal agudo, que había aspirado meconio, que, o sea, muchas cosas de las que nosotros no teníamos, o sea, ni idea de lo que había pasado en ese día en realidad, ahí nos enteramos en la historia clínica y lo llevamos hasta casación en la corte. Se presenta, todo eso es algo complicado, es una cuestión muy técnica ante la corte. Aferrados a que había una verdad y que tarde o temprano tenía que saberse la verdad. Yo creo que ahí hay 2 elementos fundamentales que se destacan. El primero, que se establece que el derecho a la salud es un derecho inalienable de las personas, es un derecho fundamental, y a partir de allí también la exigencia de que ese derecho a la salud sea prestado con calidad. La corte coge y va estudiando esa historia clínica. Claro, ellos tienen ya sus médicos que lo asesoran y lo hacen en unos términos médicos científicos bien, hacen un análisis bien detallado, porque es una sentencia de 98 páginas. La sala mayoritaria pues entra en un análisis con respecto a lo que encuentra allí, que tiene que ver con los médicos que participan a través de sus referentes testimonios, y a partir de allí la discusión entre el médico ginecólogo y el médico pediatra, ¿sí?, en relación pues con el tratamiento que debería habérsele brindado a la madre cuando llegó por primera vez a la clínica para la atención respectiva. Lo más importante que ha cambiado, que se hizo justicia con la EPS. De alguna u otra forma, para yo lograr, por ejemplo, los servicios que Juan tenía hasta el momento, era con una tutela. Empezando, por ejemplo, la cuota moderadora, que Juan es la más costosa. En el mes se me iban hasta 300, más de 300.000 pesos, pero ya con la sentencia dijeron no se pueden cobrar más cuota moderadora. ¿Por qué no te hago mío? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esos ojos abiertos tototes como si le hubieran echado gotas? Cuando le dieron las 2 enfermeras, porque ella no podía dormir. Poder dormir una noche entera para mí fue de los placeres, o sea, fue lo primero que hice, dormir una noche completa. Lo que se trató fue de restablecer entonces una parte del resarcimiento entonces por parte de las entidades que incurrieron en esa omisión a fin de poder reparar ese daño en relación pues con la no atención, especialmente en lo que tenía que ver con la llegada de la madre y el parto que debía haberse detectado en ese momento, a fin de que de pronto ese niño no estuviera en las condiciones que hoy en día se encuentra. Un triunfo significó eso, o sea, mi hijo es importante para la corte, o sea, lo fue. Auditorio y en la mesa principal al señor presidente de la Sala de Casación Civil, doctor Haroldo Quiroz Monsalvo, así como al magistrado Luis Armando Tolosa Villabona. También le damos la bienvenida a 2 invitados muy especiales, la doctora Mónica Lucía Fernández Muñoz y el doctor Gustavo Quintero. La doctora Mónica Lucía Fernández es doctora en persona y tutelas jurídicas por la Escuela Superior de Santa Ana de Pisa, Italia, abogada de la Universidad del Cauca, especialista en responsabilidad y daño resarcible y en docencia universitaria. Autora del libro Responsabilidad Médica, Problemas Actuales y de varios artículos científicos en su materia. Investigadora visitante de la Universidad de París I, profesora invitada de las universidades de Brescia, Italia, universidades de Francia, Perú
y el Istmo de Panamá, también invitada en universidades de Chile. Se ha desempeñado como asesora en entidades públicas y privadas. Actualmente es conjuez de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, conferencista nacional e internacional, investigadora y docente universitaria. Por su parte, el jurista Gustavo Quintero es doctor en Derecho Público con maestría en la Universidad de Nantes, Francia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, profesor invitado en Francia, Italia, México, Perú, Venezuela, Guatemala y Argentina. Conjuez de la sección tercera del Consejo de Estado, doctor Quintero, ex conjuez de la sección segunda del Consejo de Estado, ex conjuez de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, árbitro de tribunales de arbitramiento, amigable componedor de la Agencia Nacional de Infraestructura, abogado consultor y asesor en temas de derecho público. Y desde los diferentes tribunales del país tendremos magistrados del Tribunal Superior de Arauca, del Tribunal Superior del Tolima y del Tribunal Superior de Riohacha. Doctor Haroldo, buenos días. Usted dirá con quién comenzamos. Buenos días a todos los jueces del país, a todos los magistrados de los diferentes tribunales del país y especialmente en el día de hoy que nos acompaña el Tribunal Superior de Bucaramanga, el Tribunal Superior de Arauca, el Tribunal Superior de Riohacha y, por supuesto, el Tribunal Superior del Tolima, a través del doctor Ricardo Enrique Bastida, y en el Tribunal de Arauca, la doctora Elba Nelly, ¿sí? Con el objeto de poder tocar el tema que hacemos relación, que tiene que ver con el tema de la responsabilidad médica. Igualmente, un saludo muy especial aquí a nuestro colega, el doctor Luis Armando Tolosa, que nos acompaña. La doctora Margarita Cabello hoy se excusa, está por fuera del país, cumpliendo una misión. Saludamos también muy especialmente a la doctora Mónica Lucía Fernández, que por segunda vez nos acompaña en estos programas de responsabilidad médica, y por supuesto al doctor Gustavo Quintero, sí, experto también en el tema, que nos acompaña en el día de hoy, y a nuestra secretaria de la Sala Civil, la doctora Luz Dare, que también nos acompaña aquí en el público, y los diferentes invitados que están aquí de la Defensoría del Pueblo y los diferentes abogados que nos acompañan en la mañana de hoy. Entonces, esperamos que en el desarrollo de esta hora podamos sacar algunas conclusiones en relación pues con esta sentencia en la cual la Corte Suprema de Justicia ha venido por lo menos entrando en un tema específico que tiene que ver con el derecho a la salud como un derecho fundamental y el tema de la incidencia en la responsabilidad civil. Serán los temas que vamos a tocar a continuación. Doctor Luis Armando Tolosa, un saludo muy especial. Muchas gracias, señor presidente de la sala, a los invitados participantes acá en la mesa, a los ilustres juristas, a quienes se hallan aquí en el público, a todos nuestros jueces, abogados, magistrados, funcionarios públicos, a quienes los invitamos a trabajar responsablemente, a cumplir los términos judiciales y a ejecutar una rápida solución de los casos. Buen día para todos y bienvenidos también quienes están en las redes sociales. Muy bien, magistrados. Entonces, tenemos los siguientes 5 minutos para la intervención del Tribunal Superior de Arauca. Le damos la palabra y saludamos a la doctora Elba Nelly Camacho Ramírez. Doctora Ramírez, buenos días. ¿Quiénes la acompañan? ¿Qué tiene para aportar sobre el tema de la responsabilidad médica? Buenos días, doctores. Un saludo muy especial desde el Tribunal Superior de Arauca, Sala Única. A mi izquierda se encuentra la doctora Marta Lucía Narváez, ella es magistrada, conformamos sala, con la doctora Matilde Lemos San Martín, quien no se encuentra en este momento, ya que tuvo que atender unos asuntos prioritariamente. Junto a la doctora Marta Lucía se encuentra la doctora Mayra, su auxiliar, y a mi lado derecho se encuentran mi equipo de trabajo, mi asistente y mi judicante. Desde el momento en que fuimos convocados a participar en este evento y tuvimos acceso a las 2 jurisprudencias
del año 2017, donde se definieron asuntos relacionados con el tema de la responsabilidad médica por la falla en el servicio. Personalmente me llamó mucho la atención el tema relacionado con el manejo de la carga de la prueba. Revisando antecedentes de jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia desde 1940, donde se ha mirado este tema en algún momento como considerar la actividad médica como una actividad peligrosa, posteriormente cuando se habló de la presunción de la culpa, y ahora ya con entrada en vigencia el Código General del Proceso, cuando se habla no solamente de la carga de la prueba relacionada con el tema del onus probandi conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, sino también sobre sus excepciones, donde ya nos hablan de la carga dinámica de la prueba y de la actividad que de oficio que debe realizar el juez, sobre todo el juez de primera instancia, lo cual tampoco excluye a la segunda instancia para practicar pruebas de oficio que lo lleven a tomar una decisión de fondo. En este caso particular y en lo que a mí respecta, me motivó mucho participar en este evento para escuchar tanto a los honorables magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia como a sus ilustres invitados, el doctor Quintero y la doctora que los acompaña también invitada a este evento. Les agradezco mucho su participación. Por ahora me limitaré a escuchar sus intervenciones y seguir trabajando en el tema. Muchas gracias. Y Camacho, en el Tribunal Superior de Arauca. Saludamos ahora entonces a los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha. Allí tenemos al doctor Carlos Villamizar, presidente del tribunal, integrante de la Sala Civil Familia Laboral, así como la doctora Paulina Cabello Campo, presidenta de la Sala Civil Familia Laboral, y al doctor John Rusberg Noreña, vicepresidente de la Sala Civil Laboral. Bienvenidos. Tienen la palabra. Buenos días a los integrantes de la mesa principal, al doctor Haroldo, al doctor Rosa Villabona y a los demás invitados y a los demás colegas y magistrados que están viendo. A mí esta sentencia me ha gustado bastante y creo que la hemos usado en las dos vertientes, porque es que esa sentencia tiene la parte inicial que genera un estudio profundo del tema constitucional de la salud y que da el marco legal de lo que es la atención del servicio de salud como se ha desarrollado en Colombia, y me llamó mucho la atención los estándares de calidad que se establecen allí en esas legislaciones, que es la primera vez que encuentro compilado este material y que es muy, pero muy valioso para quien vaya a tomar una decisión. También me llamó la atención el tema de la culpa que llamamos la culpa virtual o la culpa por el resultado de los hechos, que es lo que se genera allí en ese. Entonces, frente a ese tema, casi que uno puede decir que se cambió de una culpa probada de la responsabilidad médica a una culpa que es ya más basada, digo yo en mi expresión, en indicadores de atención de calidad de los cuales se puede deducir responsabilidad. Y eso es lo que se hace en el tema. Me llamó también la atención la condena que se hace al final. Esa condena tiene un componente interesante, que es novedoso. Y también me llamó la atención los salvamentos de votos, porque el salvamento de votos, especialmente del doctor Tolosa, refiere
a la posición tradicional que ha tenido la Corte, pero igual también refiere un problema real que nos presentan los procesos, que es ante la ausencia de prueba pericial, si nosotros podemos acudir a literatura médica. Y entonces viene la pregunta de cómo en ese procedimiento, en ese expediente, pues se toma una decisión y uno mira los pies de página y hay mucha literatura médica. La pregunta que tengo es, ¿cómo hacer para incorporar ese material al expediente para que surta todo el rito de la prueba? Porque uno diría, bueno, como le escribió aquí una apelante, el juez conocía ese documento y solamente lo conocía en el equipo de cómputo que él tenía, pero nosotros no lo conocíamos. Entonces, casi como que uno tendría la obligación, diría yo, y es como la pregunta para que me acuerdo, si uno tendría que bajar esos documentos virtuales que están en internet o los documentos físicos, traerlos y ponerlos en conocimiento de las partes para que las partes puedan hacer, no solamente tener un decreto oficioso, incorporarlos al expediente y que las partes también lo puedan controvertir. Con ello se podría entonces generar el tema de la publicidad y contradicción de la prueba, porque es que uno observa que nosotros los jueces, cuando empezamos a buscar información, es porque no la tenemos, y entonces uno dice, bueno, pero yo pues tengo que suplir la ausencia del medio probatorio. Vea que ese es un punto muy interesante y la posición del doctor Tolosa en ese salvamento me parece interesante porque refleja una visión de lo que es la tradición en el tema de la responsabilidad médica, la culpa probada. Si no está en el expediente, no hay prueba. Esa es la parte que uno tendría que aportar en el tema de la responsabilidad médica, que de por sí es muy complicado, de por sí tiene un metalenguaje, que de por sí nosotros somos abogados, no somos médicos, y ese es un tema que nos genera una diferencia cognitiva frente a lo que queremos desarrollar. Entonces, pero más sin embargo ahí estamos enfrentando los retos, porque aquí hemos tenido varios procesos de responsabilidad médica. Si hay médicos observándonos, quería llamar la atención sobre el tema de la historia clínica, que por acá en estos lados no se llevan adecuadamente. Ese tema de la historia clínica hay diferencias entre la que se entregan a la una, al momento de salir, hay diferencias en la que entregan la llamada en garantía, hay diferencias entre las que entregan en el médico que está siendo demandado de manera indirecta. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con las clínicas? No están manejando las historias clínicas como debe ser. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Villamizar. Si alguno de sus compañeros también quiere intervenir, tenemos un par de minutos más. Bueno, ese es el punto. Desafortunadamente, por la premura del tiempo, no tuve la oportunidad de ver la sentencia nueva, la del 2018, pero aprecio que tiene salvamentos de voto también y tiene aclaración de voto. No la conozco en profundidad, la del doctor García, por eso no me atrevo a hablar. Gracias. Doctores, muchas gracias. Gracias al doctor Villamizar, a la doctora Paulina Cabello y al doctor John Rulber Noreña del Tribunal Superior de Riohacha. Regresamos entonces al set. Doctor Haroldo, tiene la palabra. Me parece importante lo que han manifestado los diferentes colegas de los dos tribunales que han participado, pero para llevar a cabo la discusión y metodológicamente comprensible de lo que se quiere hacer en el día de hoy, vamos a trabajar en dos partes. Primero, un poco el desarrollo de la sentencia en el punto que tiene que ver el derecho a la salud como un derecho fundamental y la incidencia en la responsabilidad civil. Y la parte probatoria que ya más o menos se entró en discusión. Y luego, al final, trabajamos lo que es el salvamento de voto del doctor Luis Armando Tolosa en lo que tiene que ver con esos aspectos. Entonces, nos centramos en la primera parte y es, la sentencia invita un poco a que los jueces y los diferentes magistrados de los tribunales comiencen a mirar, y es aquí
doctor Gustavo y doctora Mónica, sí, el aporte que viene a hacer un poco también la Corte, y es el derecho a la salud como un derecho fundamental. Pero dentro de ese derecho fundamental, mirar un poco el tema de la responsabilidad civil que se da. Hay dos elementos para destacar. El primer elemento para destacar es que la sentencia comienza a hablar de la calidad del servicio en la prestación de la salud. Y dentro de esa prestación del servicio a la salud, la Corte en la sentencia comienza a desarrollar algunos aspectos importantes que me parece que es lo que muestra la sentencia. Y es, primero, los principios que rigen ese tema de la calidad en la prestación del servicio y las características que tienen que ver con ello. Para centrarme entonces en tres puntos fundamentales. El primer punto tiene que ver con lo que se manifiesta en la sentencia cuando parte de la base que la cultura de la calidad total del servicio de salud y de seguridad del paciente tiene repercusiones directas en el derecho de la responsabilidad civil. Pues en el entorno del sistema obligatorio de calidad de la actuación en salud, las demoras en la prestación del servicio, el uso de tecnologías obsoletas, la ausencia de tratamientos y medicamentos de utilidad comprobada por la medicina evidencial, la despreocupación por la satisfacción del cliente y la falta de atención de sus necesidades asistenciales, la falta de disciplina en el acatamiento de reglamentos tales como guías, normas técnicas, protocolos, reglas del licenciamiento de la historia clínica, la insuficiencia de la continuidad e integridad del servicio, la complacencia frente a malas prácticas y su ocultamiento y, en fin, la carencia de un pensamiento orientado al proceso y desarrollo de estrategias que aseguren un mejoramiento continuo e interminable del servicio de salud que involucre a todas las personas de los distintos niveles de jerarquía. Son circunstancias constitutivas de responsabilidad organizacional por deficiente prestación del servicio cuando lesiona con culpa la integridad personal del paciente. Igualmente, destaca la sentencia en ese desarrollo que en ese orden no es posible seguir concibiendo la obligación de medios, que es un poco lo que se trabajaba antes, que era la relación paciente-médico, y aquí lo muestra ya como un sistema. No es posible seguir concibiendo la obligación de medio del promotor o prestación del servicio de salud desde una óptica presistemática caracterizada por la relación personal entre el paciente y su médico de confianza propia de la medicina anterior a la década del 90 de la pasada centuria, en la que se exigía al médico hacer todo lo que estuviera a su alcance según una ley difusa, insuficiente, poco objetiva e influida por una cultura de la solidaridad innoble, del ocultamiento, de los silencios cómplices, del mal atendido, compañerismo, del hoy por ti, mañana por mí. Para concluir entonces con un aspecto que me parece importante que se tocaba por parte de los que participaron de los diferentes tribunales, que en ese orden de idea, entonces, en el marco del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención a la salud, la ley ARTIC es un concepto concreto, medible, transparente, inconstatable a la luz de los dictados de la medicina evidencial, que no solo es bien intencionada, sino que además está bien orientada, documentada y experimentada. De manera que ese es el parámetro objetivo que han de seguir los jueces para valorar las pruebas que dan cuenta de la conducta, ya sea activa o omisiva, de los agentes prestadores del servicio de salud, a fin de poder determinar la presencia de los elementos que permiten atribuir responsabilidad civil o descartarlos si no hay prueba de ellos en el proceso. ¿Qué quiere decir? Que frente al primer párrafo que leí, ¿sí? Entonces, esa parte es la que tienen que mirar un poco los jueces a tomar una determinación en relación con este tema de la responsabilidad. Entonces, quiero darle la palabra a la doctora Mónica con respecto a esto, cómo se ve también en el derecho comparado y cómo
ves este avance que se presenta aquí en el desarrollo de la sentencia. Bueno, muchas gracias, doctor Haroldo. Pues rápidamente saludo a todas las personas que están siguiendo estos diálogos, jueces, magistrados, aquí los asistentes, funcionarios, estudiantes aquí presentes, igualmente. Al doctor Tolosa, al doctor Quintero y por supuesto al doctor Haroldo Quirós, presidente de la sala. Pues básicamente lo que yo tendría por comentar alrededor de este fallo es que evidentemente se muestra que es una respuesta, ¿no? Es una respuesta que intenta dar la casación civil alrededor de esa necesidad que empezó a vislumbrarse desde el año 1991 con la ley 100 del 93 y anteriormente con la Constitución del 91, donde cambió prácticamente todo el modelo de prestación de servicio de salud. Y eso necesariamente pues impactó las reglas de la responsabilidad y era necesario pues hacer una revisión con relación a este tema específico. Como decía el doctor Quirós, efectivamente pues ya a partir de la ley 100 del 93 ya no es el médico, ¿no?, que va y toca la puerta del paciente, sino que es un paciente atendido dentro de grandes organizaciones con tecnologías de punta, con muchas personas que lo atienden, con un equipo médico que lo atiende al mismo tiempo. Y en consecuencia pues hay que dar una respuesta acertada. Otro punto a recalcar es que pues tenemos un modelo muy concreto. El doctor Quirós me ha pedido que haga un poco referencia al sistema italiano, que es un poco el que yo he estudiado, y efectivamente pues antes de hacer referencia a lo que ha pasado allá, pues hay que recalcar que tenemos dos sistemas distintos. Allá hay un sistema eminentemente público, acá pues ha habido la delegación en la prestación del servicio y hoy en día encontramos más entidades privadas prestando ese servicio público que las mismas entidades del Estado, más entidades privadas en consecuencia comprometidas en estos procesos de responsabilidad médica. Allá tampoco pues no hay dualidad, ¿no?, que me parece de pronto un aspecto positivo. No hay dualidad de jurisdicciones. En Italia es un juez único, para este caso es el juez civil el que resuelve y en consecuencia pues no se presentan estas, digamos, diferentes perspectivas desde el ámbito contencioso administrativo y el ámbito civil. Entonces, como primera medida es un sistema de salud distinto que obedece pues a reglas diferentes. Pero de todas maneras sirve mirar un poco qué ha pasado allá. Allá ese cambio de perspectiva de lo que ellos hablan, la responsabilidad sanitaria, porque eso es lo que me voy a hacer referencia en concreto. Ese cambio de perspectiva que por supuesto allá también ha ocurrido, pues ha sido afrontada también por vía jurisprudencial. ¿A través de qué? Pues a través de la adaptación o reinterpretación de las normas del Código Civil con el objetivo de poderlas adaptar pues a esas nuevas exigencias. Básicamente allá también ha habido un itinerario, ¿no?, en el manejo de esa responsabilidad sanitaria. Inicialmente, y ese itinerario digamos que el debate se ha centrado mucho en torno a la calificación de la naturaleza de la responsabilidad sanitaria. En una primera etapa ellos hablaban de una responsabilidad extracontractual, ¿no?, del ente hospitalario. Posteriormente pasaron a una tesis de la responsabilidad contractual del ente hospitalario y finalmente una tercera etapa que ya está caracterizada por la intervención del legislador. El legislador italiano en el año 2017 ya se pronunció ampliamente alrededor de qué es lo que o cómo debe entenderse esa responsabilidad sanitaria. La tesis de la responsabilidad, voy a hablar precisamente de la segunda hacia adelante, no voy a hablar de la responsabilidad extracontractual, sino la contractual, en la medida que se acerca mucho a lo que pues
la casación civil en nuestro país ha venido diciendo desde el año 1940, ¿no? Donde ha calificado la responsabilidad médica como una responsabilidad de naturaleza contractual. Pero allá, ese cambio en Italia, ese cambio de naturaleza extracontractual a naturaleza contractual de la responsabilidad, se hizo gracias a que ellos consideraron que el ente público o la entidad hospitalaria pues lo que hacía era erogar o desarrollar o ejecutar servicios, ¿no? Es el primer reconocimiento que hice, es una entidad prestadora de servicios, y como entidad prestadora de servicios puede garantizar unos mínimos de calidad y de eficiencia. Entonces se pasó a un modelo que pretendía dar una mayor protección al usuario de ese servicio, ¿no? Alrededor de una mayor tutela de sus derechos. Eso pasó en el año 1978, cuando allá en Italia pues crearon el sistema sanitario de salud. En ese orden de ideas, pues el enfermo abandonó su carácter pasivo, se consideró como un sujeto activo, como un usuario, ¿no? Como un usuario de un servicio, que es más o menos lo que sucede acá, ¿no? Acá en Colombia, si un paciente acude al sistema, digamos a una EPS privada, pues hay que entender que no lo hace como lo hacía antaño para celebrar un contrato con el médico, sino que acude frente a ese EPS privada como usuario de un servicio público que en ese momento pues su prestación ha sido autorizada para que la realice una entidad privada. Y los modelos de referencia que ellos tuvieron allá para poder disciplinar esa responsabilidad de la entidad hospitalaria como una responsabilidad de naturaleza contractual fueron dos. Primero empezaron a hablar de un contrato de prestación de obra profesional y posteriormente pasaron a lo que ellos denominan un contrato de servicios hospitalarios o un contrato de hospitalización. El primero, bajo la primera, digamos, escenario, cuando ellos hablaban de un contrato de obra profesional, es decir, un contrato de obra intelectual, la estructura estaba llamada a resarcir solo y solo si existía o podía demostrarse una culpa por parte del médico pues dependiente de esa estructura sanitaria, es decir, no existía la posibilidad de poder reconocer un incumplimiento autónomo por parte de la entidad misma, estaba siempre vinculada la responsabilidad de la institución a que existiera una culpa por parte del médico dependiente. Sin embargo, pues esa denominación o elección de contrato de obra profesional empezó a recibir muchísimas críticas, ¿no? Porque lo que ellos observaban era que básicamente la entidad hospitalaria entonces estaba limitando solamente pues a celebrar contratos, ¿no? Se estaba mirando como un médico colectivo que lo que hacía era una contratación o se presentaba allí en ese evento específico pues una suma de singulares prestaciones profesionales. Entonces abandonaron eso del contrato de obra profesional y se encuadraron en el contrato de hospitalización. Para ellos, el contrato que ellos denominan de spedalidad o contrato de servicios hospitalarios de hospitalización, consideran que es el instrumento pues que permite que la estructura sanitaria se haga cargo de esos eventos derivados de ineficiencia en la organización del servicio. Entonces, la vía ¿cuál fue? Recualificar esa relación ente-paciente dentro de un esquema que ellos dicen es un contrato atípico, ¿no? Que tiene una prestación compleja. El aspecto innovador de esta reconstrucción dogmática, es decir, acudir al contrato de hospitalización, lo que permite en el sistema italiano es desenganchar la responsabilidad de la estructura sanitaria de aquella culpa del médico. Es decir, por esta vía, para ellos es posible declarar la responsabilidad de la estructura sanitaria, incluso prescindiendo de la culpa médica
del profesional dependiente, o incluso por fuera, ¿no? de la posibilidad de que haya o no de identificar esa culpa del médico en específico. Entonces se trata de una responsabilidad autónoma, ¿no? Del ente hospitalario por ineficiencia organizacional. Aquí me permito leer una parte, un parrafito de una sentencia de la casación italiana. Dicen ellos: la tutela de la salud como derecho fundamental no se agota en la mera prestación del cuidado médico, sino que incluye la protección de la persona destinataria de la asistencia hospitalaria, para la cual dicha protección constituye la parte esencial del cuidado. Lo que está diciendo allí es que ese contrato atípico de servicios hospitalarios no solamente incluye, ¿no?, una prestación principal, que en este caso sería la asistencia médica, es decir, los cuidados médicos en estricto sentido, sino que ese contrato de hospitalización también incluye unos servicios que ellos llaman pues accesorios o instrumentales, y hacen referencia pues a todo lo que tiene que ver con la buena organización en la prestación del servicio. Allá médico y ente hospitalario pues, responden de manera solidaria. Hay unas críticas, sí, ellos digamos que tienen críticas alrededor de la calificación de ese contrato como contrato de hospitalización, porque no hay una regulación clara, ¿no?, alrededor de esa denominación contrato de hospitalización. Hay un problema, tienen también un poco de problema con determinar cuáles son los límites y el alcance de esa culpa contractual del ente, ¿no? Es decir, poder individualizar cómo y cuándo se configura una responsabilidad por deficiencias organizativas. Ellos consideran incluso, como acercándonos un poco a la reflexión que hace la casación civil en nuestro país, y es que ellos estiman necesario considerar las normas, cuáles son las normas que imponen determinados estándares de eficiencia, ¿no? Entonces van y miran cuáles son esos requisitos de calidad, no los requisitos para la autorización o para la acreditación, y prácticamente ellos estiman que allí podrían encontrarse cuáles son esos límites de esa eficiencia organizacional que se requiere para poder analizar cuándo hay culpa de la culpa autónoma del ente hospitalario. Y finalmente, en una tercera etapa, ya en Italia ya hubo una intervención legislativa, el año pasado. Es la ley Gelli del 2017, y prácticamente ellos basan o hacen referencia al principio de seguridad, dicen ellos, en la asistencia sanitaria. Ellos consideran que ese principio general de seguridad en la asistencia sanitaria es una parte constitutiva del derecho fundamental a la salud. Hay una cosa interesante que hay que recalcar allí, y es que, por supuesto, ellos han dicho que la responsabilidad en la entidad sanitaria es de naturaleza contractual, ¿no? Hay fuerte arraigo de la casación italiana con relación a la tesis dualista, que diferencia entre contractual y extracontractual. Ellos dicen que la responsabilidad de la entidad sanitaria es una responsabilidad contractual. Pero hay un factor bien importante, y es que en Italia ellos desde hace muchos años están trabajando en temas de prevención del riesgo médico, ¿no? De la inclusión o la ejecución de metodologías, lo que no hay en Colombia, o hay muy poco realmente. Y es que al interior de las instituciones hospitalarias se maneje los temas de prevención del riesgo médico, prevención del daño. Entonces ellos, digamos que nos llevan ese avance si nos comparamos con Colombia. Y otro punto es que ellos ya dieron paso al aseguramiento obligatorio de la responsabilidad tanto de los médicos como de las instituciones hospitalarias. Ellos tienen sí o sí, ¿no?, la obligación de asegurarse, y eso, bueno, a uno le dicen sí, pero aquí los médicos todos se aseguran, ¿no? Pero el hecho de que el legislador se haya pronunciado con relación a la obligación de aseguramiento, pues trae unos efectos bien importantes de protección de los derechos de los pacientes en esos casos específicos. Muchas gracias, doctora Mónica. Siguiendo entonces esa explicación que nos hace la doctora Mónica, quiere decir que el mundo gira hoy a través de que esa responsabilidad, y venimos aquí con el doctor Gustavo, que en el programa anterior que habíamos trabajado el año pasado,
El doctor Gustavo decía que no había que hablar de responsabilidad médica, sino que había que mirar como de responsabilidad hospitalaria, había que cambiar esa parte. Pero, doctor Gustavo, en la sentencia muestra cómo la salud se maneja a través de un sistema. El mundo se mueve a través de los sistemas. Sistema de transporte, sistema de educación, y aquí estamos en un sistema de salud. Entonces, quiere decir que el ciudadano ingresa al sistema por cualquier circunstancia, y al ingresar al sistema, lo que está mostrando la sentencia, debe haber una operador que responda dentro del sistema por la calidad y por la prestación de ese servicio. Entonces, en la sentencia se muestra que, de conformidad con el marco legal, son las EPS, son las garantes de la prestación de ese servicio de salud de calidad. ¿Qué quiere decir? No son simples recaudadoras y pagadoras, sino que también son garantes de la posibilidad de prestar ese servicio, las IPS y los que integran también el sistema desde ese punto de vista. Siendo así, ¿cómo podemos ir avanzando y proyectando esta responsabilidad que hoy se está trabajando en esta sentencia en lo que tiene que ver con la prestación del servicio de salud como una calidad? Muchísimas gracias, doctor Haroldo. También un cordial saludo a todos los participantes de la mesa, del público y de los que están en transmisión en este momento. El saludo lo dejo corto para poder tener tiempo para efectos de lo que nos interesa, que es el programa. Yo realmente tengo como una especie de cosas ya vividas en relación con la intervención que hicimos la última vez, y veo que en la sentencia realmente se está llegando a unos puntos en donde se ha tomado más conciencia acerca del derecho a la salud como derecho fundamental. ¿Qué lectura hago yo de esa sentencia desde mi mirada más habitual, que es la mirada del publicista, del derecho público? Y es que de alguna manera me sentí en una sentencia de derecho público. Cuando yo veo que ya la Corte Suprema no se refiere al contrato, no se refiere a muchos artículos del Código Civil, sino que en cambio me cita una cantidad de leyes y de normas de derecho público. En ese momento, yo cuando estoy revisando también las decisiones del Consejo de Estado, me hago una pregunta que la doctora estaba tomando, sobre si tenemos en materia de salud realmente hoy día la necesidad de una dualidad jurídica. O sea, si realmente el mandato que nos dio la Constitución del 91 nos sigue permitiendo que estemos nosotros cantonados, jurisdicción ordinaria y jurisdicción administrativa, en posiciones que puedan ser diferentes. Lo que sí constata uno es que el diálogo, yo no sé de qué manera se está haciendo, pero sí siento que por lo menos hay una cada vez mayor coherencia entre lo que está pasando en las decisiones del Consejo de Estado en materia de salud y lo que está pasando, por lo menos con esta sentencia se nota, en la Corte Suprema de Justicia. Esto es muy bueno, que eso fue uno de los puntos que comentábamos la vez pasada, que no era agradable para la víctima encontrarse frente a una situación de indemnización muy diferente en una jurisdicción y en la otra. Yo creo que también parte de lo emblemático de la decisión es que podamos sentir justicia en la igualdad de aplicación, por lo menos de la indemnización de la condena en uno y otro régimen. Y no puede ser de otra manera cuando en las dos jurisdicciones se están dedicando a proteger el derecho a la salud como derecho fundamental. Yo creo que este es un mandato que nos envió la Constitución del 91 y que en realidad el sistema de salud ha venido cambiando. Yo insistía la vez pasada en el hecho de cada vez sentir uno más la necesidad de hablar de una responsabilidad clínica u hospitalaria, para dejar tranquilo también al médico en la acusación. Para un médico la situación no es cómoda, él está en una constante exposición a un riesgo especialísimo de causar un perjuicio. La actividad médica es una actividad peligrosa y es una actividad compleja. Imaginémonos un médico en urgencias. Cuando le llega al paciente, además, no solamente la actividad misma, sino que el ser humano, el cuerpo humano es per se una cosa completamente enigmática. Cada cuerpo reacciona de una manera diferente
Y entonces, estar llevando los médicos constantemente a los estados judiciales a hacerles unos reproches es también una pelea mezquina en la medida en que lo que le importa de verdad, y lo decíamos la vez pasada, a la responsabilidad es la víctima. Cada vez que la jurisprudencia da un paso hacia la protección de la víctima, por lo menos en este caso concreto de la indemnización de los perjuicios, es un gran logro de la protección del derecho a la salud. Lo que no deberíamos esperar es que se concrete el horror, que se concrete el drama, que sucedan estas cosas, porque no hay que olvidar que una sentencia como esta debe tener también un valor ejemplarizante. Estas sentencias tienen que transmitir un mensaje de que es importante hacer las cosas bien. Por eso me queda también un sinsabor, y es el de las condenas. Cuando uno revisa, por ejemplo, en esta sentencia, yo no comparto mucho, no sé si es que ya se me confundieron las dos, pero, por ejemplo, creo que en la alteración de las condiciones de existencia o en ese perjuicio no se tuvo en cuenta a los papás. Pero cuando uno ve el video, no hay a quien se le afecte más su condición de existencia, la vida, que a los papás, que tienen que transformar su manera de vivir. Es que esto yo creo que la prueba es la cosa más evidente que puede hacer. Es que un papá que tiene un hijo con una discapacidad física es el primero que sufre, es el que más sufre, es el que sufre. Los niños tienen la gran ventaja de que son niños y de alguna manera viven otro mundo. Pero los papás viven un drama muy grande. Y en esta sentencia, cuando yo me voy a ver al quantum, porque fíjense que tenemos 90 y pico de páginas más, yo digo, ¿y cuánto fue la condena? Yo sigo haciendo unos contrastes en la indemnización de perjuicios entre lo público y lo privado y entre lo público. Por ejemplo, cuando yo veo sentencias del Consejo de Estado a la sección segunda, porque una persona ha sido restituida sin justa causa y demanda al Estado, hay una figura que se llama el restablecimiento del derecho, punto y coma, dice la norma, y la reparación de los perjuicios. Y a las personas se les indemniza, de manera general, por todo el tiempo que dura el proceso, por los salarios que deja de percibir, más los perjuicios que sufre. Esas son unas sumas muy, muy importantes, que finalmente no se compadecen de la tragedia que vive, por ejemplo, una familia de estas que tiene a un hijo en una situación completamente difícil por toda la vida, pero por toda la vida. Yo creo que la principal víctima, por ejemplo, en estos casos, son los padres. Y aquí, hasta donde yo entendí la sentencia, se excluyó, por ejemplo, a ellos, por lo menos en ese rubro de perjuicio, se les excluyó de la indemnización del perjuicio. Sí, está al final. Ah, muy bien. Es que es eso. Entonces, ahora, yo viendo un poco como las personas que fueron entrevistadas, bueno, finalmente uno nota que hay una complacencia con lo que se obtuvo, que eso también es importante, muy importante. Una sentencia no siempre es un monto, es también cómo se siente la víctima finalmente. Pero también fíjese que el sistema colombiano tiene un problema, y en esto yo quisiera así como juntar un poco lo que estoy diciendo con lo que está diciendo la doctora Mónica Lucía, y es que a veces nosotros seguimos con lógicas anteriores a la Constitución del 91 en el tema de los perjuicios y en la forma como el Estado se manifiesta en la salud. Por ejemplo, la asistencia que recibe esa persona de aquí hasta el final de la vida no es un perjuicio per se. Eso es algo propio de la seguridad social. Eso no debe ser, el Estado se lo debe suministrar a toda persona que está en una circunstancia similar. O sea, es duro tener que considerar que una de las grandes victorias es que no tenga que pagar lo relacionado con la asistencia social, porque son dos cosas muy diferentes, la asistencia social y la indemnización del perjuicio. Enhorabuena, la sentencia lo incluye, porque si no lo incluyese, pues tendrían que pagarlo. Pero sí es importante que por otro tipo de disposiciones, porque para eso son los regímenes legislativos también. Los regímenes legislativos son aquellos que vienen a crear situaciones más favorables a la víctima, a ser más audaces y a salvar un poco al juez
de aquellas situaciones en donde lo están poniendo frente al drama, pero que la norma no le da para ir mucho más allá de lo que humanamente quisiera ofrecer. Entonces estamos en una circunstancia que me parece a mí que es importante. Otro punto que yo creo que nos toca seguir reflexionando es que la actividad médica y hospitalaria no se presenta de una sola manera. Ella se presenta de múltiples maneras. Y por eso no podemos nosotros seguir insistiendo en hablar si se trata de un régimen de culpa probada, de culpa presunta o un régimen de responsabilidad objetiva. No, al interior de todas las actividades hay algunas que sí pueden ya ser consideradas, por ejemplo, bajo un régimen de responsabilidad objetiva, otros bajo un régimen de culpa presunta y otros bajo un régimen de culpa probada. Pero son unas de esas actividades, no toda la responsabilidad. Porque, por ejemplo, una cirugía estética. Pues en la cirugía estética, el médico que se lanza en esa operación está más en una lógica de negocio, no es una necesidad, hablo de una cirugía estética sin necesidad. En esos casos, pues el grado de responsabilidad, según el 1604 del Código Civil, debe ser mucho más importante, por ejemplo, para la institución y o el médico que está realizando ese tipo de actividad. Esto, por ejemplo, no tiene nada que ver con el que atiende en urgencias, porque estamos en una situación que es muy, muy diferente a la que se esté planteando. Por ejemplo, yo, y aquí pues hago también referencia un poco a la formación que hemos tenido, doctora, en Francia hay una clasificación que facilita todo el análisis de la responsabilidad. Ellos con sus métodos cartesianos todo lo logran montar en cuadros, y ellos hablan, por ejemplo, todo aquel daño que suceda como consecuencia de la organización del servicio. Es un tema que se maneja bajo la culpa probada, pero esa culpa, para que sea responsable la entidad, es leve. Es decir, todo lo que tenga que ver con la vigilancia, con los actos de cuidado, son situaciones, actos de cuidado, hablo de enfermería, de suministro de medicamentos y demás, es algo que no es difícil. Como no es difícil, entonces el grado de responsabilidad es más importante. Entonces en esos casos hay una graduación de culpa. Nosotros no estamos muy acostumbrados a la graduación de culpa. Y eso es también un margen importante para establecer esa dogmática propia de la responsabilidad. Por ejemplo, si nosotros estamos en unas actividades médicas de urgencias, pues para que se respondiese se requeriría un grado de culpa mucho más importante. Podríamos pensar en un grado de culpa grave. Pero, insisto, la lógica de la responsabilidad médica es aquella que está compuesta de muchísimas actividades y actuaciones. Por ejemplo, a un paciente, un médico lo visita en la mañana, pero otro médico llega en la tarde, pero la enfermera también interviene y también hay un camillero. O sea, hay una multiplicidad de actores que participan de esta actividad. Por eso es que es importante, para poder solventar las dificultades de la víctima, que se ataque cada vez más a lo que es la institucionalidad. Pero la institucionalidad también debe ver esto no como siempre como un gran reproche, sino como algo que es fundamental en una sociedad, y es que todo el que sufre un perjuicio, los regímenes más avanzados del mundo van yendo hacia la cero tolerancia en el tema de los sufrimientos, de los perjuicios. Por eso, como lo decía la doctora Mónica Lucía, es muy cierto, cada vez más estamos eliminando los regímenes de responsabilidad de culpa y responsabilidad objetiva para llegar a regímenes solidarios en donde previamente se están utilizando o se están previendo recursos para que cuando el horror llegue, cuando el drama llegue, no estemos nosotros llevando procesos tan largos, sino que rápidamente haya cómo solventar la situación económica de la víctima y por lo menos a un paliativo frente a la gran dificultad que se está viviendo, que es o la muerte o una enfermedad larga. Eso es como un punto de reflexión. Muchas gracias, doctor Gustavo, por sus reflexiones en relación pues con lo que estamos discutiendo de la sentencia. Es importante destacar un poco en relación de que hay condenas no solamente a favor del menor, ¿sí? Sino también a favor también de los padres. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, los jueces, y yo lo digo ahora porque estoy acá como juez, somos muy tacaños en este tema de condena
circunstancia que a veces no se ve con el Consejo de Estado, sobre todo porque aquí estamos muchas veces con los particulares y se pondera muy bien esa situación. Pero si tú observas en el tema del lucro cesante futuro, hay que destacar en la sentencia que establece una renta periódica mensual por un valor de un salario mínimo legal vigente a la fecha del pago desde el 21 de junio del 2025, o sea, del 2025, y durante toda la vida del menor, circunstancias que antes posiblemente no podíamos encontrar en algún tipo de condena, que será consignada dentro de los primeros 5 días de cada mes y posteriormente viene la relación de la condena también a favor de los padres, porque está no tan alta, pero de todas maneras se encuentra allí. Quisiéramos entonces destacar algunos aspectos para dar la palabra al doctor Tolosa, y es el siguiente. 1. La sentencia invita entonces que los análisis en materia de responsabilidad, más que hablar de una responsabilidad médica, porque tenemos que seguir hablando con ese lenguaje, hay que hablar de la responsabilidad en un sistema, donde hay una entidad garante que es la EPS, ¿sí?, en el cual es allí la responsable de que esa prestación del servicio de la salud sea con una prestación de calidad. Segundo, que en el proceso de análisis probatorio, el juez, dentro de su propia experiencia que tiene, haga los análisis objetivos. No solamente se conforma con el tema del peritargo o del testimonio técnico del médico, sino que también podrá, dentro de su propia experiencia, valorar a través de lo que dicen esos médicos la historia clínica que se esté presentando allí. Me parece que también eso es importante tenerlo en cuenta más en este tema de que se está trabajando en la sentencia. Yo creo que la sentencia es una invitación a lo que viene de aquí en adelante en tema de responsabilidades médicas, que no se trataba posteriormente. No quiere decir que la Corte no lo trabajó en alguna ocasión, porque hay algunas sentencias que hablaban de responsabilidad de tema hospitalario, como lo tocó la doctora Mónica. Pero como estamos en un proceso de diálogos y esos diálogos permiten la persuasión, le quiero dar la palabra al doctor Tolosa, porque el doctor Tolosa se alejó de la posición mayoritaria, en ese sentido salvó voto, y es importante también conocer la posición del doctor Tolosa en esos aspectos. Eso es lo importante de la discusión en los temas del derecho, que no hay verdad absoluta, ¿sí?, sino que se van discutiendo y se van conociendo en la medida que vamos avanzando. Entonces, doctor Tolosa, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Haroldo, y con el respeto de los asistentes. Pues, nos encontramos aquí con una sentencia judicial que desafortunadamente, este es un debate académico, digamos, un diálogo académico, y no estoy actuando aquí como juzgador, porque expuse mi tesis en el salvamento de voto, sí, y en algunos otros que he hecho sobre el particular. Y es decir, debo señalar que las decisiones judiciales se tienen que cumplir. Ningún juez se puede rehusar a cumplir una decisión judicial. Y la decisión que se cumple y que merece respeto es la decisión de la mayoría, ¿sí? Y la mayoría obtuvo el consenso, esa es la decisión. Puede ser de un juez municipal, y una corte debe respetar la decisión del juez, porque el juez es el garante de la democracia. El juez representa los derechos fundamentales, representa al Estado constitucional, y la conquista de la democracia en el Estado constitucional y social de derecho se debe al juez. Por lo tanto, no importa la procedencia de la decisión, no importa si es de un juez de inferior categoría o de mayor categoría, se cumple y es la decisión mayoritaria. Ese es un paso previo, de manera que la decisión que están aquí mirando y que han mirado son las de la mayoría, y yo respeto la decisión de la mayoría. Y de manera que aquí el planteamiento que voy a hacer es desde el punto de vista conceptual, digamos someramente, no me quiero extender sobre el particular, sino porque mi manera de ver el problema de la responsabilidad lo he hecho en los salvamentos de voto frente a este punto. Bueno, entonces, vuelvo a señalar, es esa la decisión que se cumple. La decisión disidente es un
es el respeto al derecho de la minoría, y entonces como ejercicio del derecho de las minorías y ante todo como un ejercicio académico. Mira, el primer punto que aparece aquí en esta sentencia y es el modelo conceptual de responsabilidad. No hay un modelo perfecto en ningún país del mundo, ni el nuestro como tal, para efectos de edificar la responsabilidad por daños. De manera que ese es un punto que tiene que debatirse. Ningún Estado de Derecho, ninguna familia jurídica ha obtenido la plenitud sobre el modelo de responsabilidad. Pero sí tenemos unos criterios básicos sobre los cuales entendernos para que haya responsabilidad. Y es la primera crítica que le debemos hacer a la sentencia sobre el particular. Yo no comparto el modelo de responsabilidad que está introduciendo. ¿Sí? El modelo de responsabilidad, por múltiples razones. Una es la parte teórica y otra es la parte práctica o la premisa fáctica. Digamos que el constructo de una sentencia es un silogismo como tal. La premisa mayor es la aplicación de las teorías y de las normas jurídicas. Y aquí la premisa mayor es el que causa un perjuicio debe repararlo, la premisa nemine laedere. Ese es un primer debate sobre los modelos jurídicos que se aplican. Y el segundo aspecto tiene que ver con la premisa fáctica. Si Pedro en accidente de tránsito atropella a José, Pedro debe responder la resolución por los perjuicios causados a José. Luego, esta segunda premisa fáctica es la que edifica la sentencia, que son los hechos que está juzgando el juez y al cual le subsume las normas jurídicas o la teoría que quiere aplicar. Y el otro aspecto es un aspecto formal, el modelo de sentencia. Algunos modelos de sentencia que se han querido imponer al interior de la Corte Suprema. Y es si se justifica que en el estado actual hagamos unas sentencias de 500, 800, 400, 100 páginas. ¿Cómo es el modelo? Porque tiene que ver con la celeridad y la forma de resolver los conflictos, la claridad o confusión que le aporte para la ciudadanía y para los jueces, y sobre todo desde la perspectiva de una Corte de Casación. No me voy a referir a todos los detalles, pero sí quiero señalar que en primer lugar por el modelo porque el que está abogando y el que hemos discutido largas horas, no solamente en esta providencia sino en otras. Por ejemplo, esta providencia es reiteración de una teoría que viene de una forma de conceptuar la responsabilidad que viene de la sentencia SC 13925 del 2016. Allá también hice mis planteamientos, mis objeciones sobre ese particular, ¿sí? Y aquí nuevamente aparece en esta decisión de responsabilidad médica. Pero también la tenemos luego expuesta en un tema de actividades peligrosas, esa misma teoría, en la sentencia, en la sentencia 2010-00578. O sea, hay un grupo de sentencias que es necesario analizar para ver el modelo sobre el cual se quiere construir la responsabilidad. La Corte tiene diseñado en materia de responsabilidad médica, como bien lo aludió la honorable magistrada del Tribunal de Arauca, vino oscilando desde la actividad peligrosa, ¿sí?, desde la responsabilidad, si hablamos desde el tema a la responsabilidad con culpa probada, o si hablamos desde el punto de vista de las obligaciones de medios y de resultados, de una responsabilidad de resultados en algunas hipótesis, que bien puede aplicarse en algunas circunstancias a una responsabilidad de medios. Pero la Corte ha edificado la responsabilidad sobre 4 elementos básicos y que creo que en esos elementos podemos estar de acuerdo, y es el tema de una conducta antijurídica, o al menos 3 elementos básicos que nos identifican a todos los que estamos en este problema del derecho reparativo. El segundo elemento es el daño, que haya una conducta de una persona natural o jurídica, ¿sí?, en el caso que hemos descrito del conductor Pedro, que causa sobre un sujeto de derecho otro un perjuicio, el accidente, lo lesiona o pierde la vida. Allá está el daño.
Y el tercer elemento es que esa conducta haya generado el hecho dañoso, es decir que, entonces tengo que probar la conducta antijurídica o el hecho dañoso que llaman algunos teóricos, preferimos hablar de conducta porque es un sujeto de derecho, el responsable como tal, y el daño, y por supuesto el tercer elemento que hay que probar es el vínculo causal o el nexo causal entre el resultado y el daño. Esos son los elementos que tenemos que establecer en cualquier tipo de responsabilidad, llámese penal, fiscal, disciplinaria o lo que sea. Y desde ahí entonces empezamos a disgregarnos. Bueno, aquí esta es una responsabilidad donde hay que probar el elemento culpa, el cuarto elemento, la culpabilidad. Elemento culpa, si se actuó con o sin culpa, cuál fue el tipo de modalidad de culpa, dolo, en fin, si es penal, preterintencional. Y aquí es donde empiezan los debates sobre el particular. Bien, entonces aquí se trae un modelo de simple subsunción de carácter positivista, porque aquí en este caso, en esta situación y en otras, se toma un modelo conceptual y se aplica, se subsumen unos hechos, ¿sí?, sin consideración al elemento nexo causal. Es decir, aquí se está abogando por la desaparición del nexo causal. Pero, y ese es un punto que merece ser analizado. Por eso encontramos una ruptura muy fuerte frente a los modelos que viene trabajando la Corte Suprema de Justicia históricamente, porque aquí no encontramos o al menos oscilaciones o contradicciones, ¿sí?, porque de esos modelos, el modelo que finalmente se ha impuesto de culpa probada, ¿sí?, porque digamos ha sido consistente el modelo de la Corte Suprema, no me refiero al modelo del Consejo de Estado, porque pues ha tenido sus variantes frente al particular, ¿sí?, y aquí un modelo que trata de recoger, digamos, algunas tesis del Consejo de Estado sobre las que ha venido abandonándolas por digamos, la flexibilidad o el poco piso que ha tenido, y es en la aplicación de la teoría de la responsabilidad objetiva, ¿sí?, de naturaleza alemana, que fue trasladada al derecho español, imputación normativa, y aquí se trae simple, o sea, es un problema de imputar una norma o una situación de hecho, sí, con exclusión. Es decir, si se dan los hechos, le aplicamos la norma. Y entonces, ¿dónde aparecen los elementos del nexo causal, por ejemplo? O dónde aparece, y más allá. Hay problemas de nexo causal y problemas de culpabilidad en este fallo. Claro, otro problema que está al fondo de la construcción es la divergencia entre responsabilidad contractual y extracontractual, ¿sí?, que no hay una apuesta clara sobre si. Mi criterio es que debe existir una concepción monista de la responsabilidad para que dilucidemos los problemas que se presentan, y sobre todo por parte de los jueces, que cuando se encuentra con un tema contractual y está propuesta por la vía extracontractual, le desechan la pretensión al demandante y no reparan el daño porque dicen, no, es que esto es extracontractual y usted se equivocó. Si nosotros adoptamos un criterio monista frente al tema de la responsabilidad, vamos a solucionar. Por fortuna, la Corte sí ha venido reconociendo y haciendo una interpretación de la demanda en muchas hipótesis sobre ese particular. Sí, y invitamos a los jueces que interpreten la demanda y así se haya equivocado el libelista, porque se trata de reconocimiento de derechos, ¿sí? No hay duda que la salud es un derecho fundamental, eso todos estamos de acuerdo, eso no tiene problemas. El problema es cómo resolvemos un caso sin menoscabar los derechos de los convocados al juicio, y en este caso de las entidades hospitalarias y de los médicos, ¿sí?, al pasar por alto y no comprobar y aplicar un modelo, ¿sí?, sin tener en cuenta si es el pertinente o no, o porque nos llama la atención, o porque no, se trata de cómo si traemos un modelo nuevo, es cómo tener una carga de debate, de transparencia, frente a lo que trae un juez, como en este caso la Corte, que ha venido trabajando sobre el modelo de culpa probada, ¿sí?, salvo casos excepcionales de responsabilidad objetiva que puede existir, o digamos de culpa presunta, ¿sí? Pero, doctor, usted planteó que el tema de la actividad médica peligrosa, yo disiento abiertamente que no es un tema de actividad peligrosa, la responsabilidad médica.
No, porque entonces tenemos que explicarle los estatutos de la responsabilidad objetiva, ¿sí? Y entonces nos encontramos que el elemento culpa, bueno, claro, pero digamos que en ese marco podemos encontrar esta decisión de un poco, dentro del marco de la responsabilidad objetiva, pero aún más es que hay unos problemas para discutir frente a la construcción propiamente del modelo y ante todo del segundo elemento, daño del tercer elemento, conducta o hecho antijurídico, el daño y lo que une la conducta con el daño, si esa conducta generó el nexo causal. El nexo causal que hay que analizarlo desde el punto de vista de la imputación material, ¿sí? O la adecuación material y de la imputación jurídica, o la causalidad, hablemos en términos, la relación de causalidad material y causalidad jurídica. Y hay un debate que se soslaya en la decisión. Bueno, no me extiendo sobre ese particular porque eso es plantear el primer problema para la academia y sobre el particular, ¿sí? Y sobre el tipo de responsabilidad. El segundo aspecto que tiene y que le critico yo a la decisión, ¿sí? Este aspecto del modelo yo lo he venido exponiendo, ¿sí? Analizando desde las posturas filosóficas sobre el particular, el problema que entraña en la construcción de la responsabilidad. El segundo elemento tiene que ver con el problema probatorio de esta decisión, que creo que tiene severos problemas probatorios, ¿sí? Y es el magistrado, el doctor Villamizar, ya en su exposición, él leyó la sentencia y leyó el salvamento de voto y él expuso someramente, por ejemplo, porque yo hago aquí un análisis de los especialistas que intervinieron, ¿sí? Porque es un tema de aquí, el caso que se está discutiendo tiene que ver aquí con un problema un problema médico en el nacimiento del menor, y aquí una responsabilidad clínica se acusa de una actividad, bueno, que existía una actividad uterina irregular, y en esto se ven esta hipótesis de especialistas médicos, si cualquier especialista puede entrar a conceptuar sobre la actividad de otro especialista, que en ese punto, digamos, hay dictámenes encontrados sobre el particular, y el dictamen sobre el cual se edifica no es propiamente un especialista en el área. Entonces, porque es que aquí el oftalmólogo conoce el problema del ojo, el retinólogo de la retina, pero él no me puede, siendo médico, él ha venido trabajando sobre problemas de retina y él no puede entrarme a conceptuar sobre problemas cardíacos, porque pues está dedicado toda la vida y pues se especializó y se subespecializó más de 3, 4 años sobre ese particular. Y aquí nos encontramos con ese problema, el tipo de dictamen sobre el que se procura anclar la decisión. Bueno, hay un aspecto que me parece y es el que fundamentalmente es el tema, hasta qué punto nosotros podemos, como lo aludía el magistrado, tomar de la red, bajar la opinión de unos teóricos de un artículo y decir que esto es válido para sostener y edificar responsabilidad. O sea, ¿cómo llegan? ¿Estos son unos peritos o unos documentos? El juez tiene que estar sometido para la valoración de la prueba a las reglas de la lógica, a las reglas del sentido común y de la experiencia, y a las reglas de la ciencia o a la especialidad respectiva. Entonces, el juez, a mí le llega a la corte o al juez de segunda instancia, bueno, ¿y qué pasa con la primera instancia? ¿Eso qué es? Porque el juez no conoce elementos médicos, es una especialidad. El juez sabe el derecho y es perito en derecho, pero frente a la actividad médica, cuando toma una conceptualización médica y en una actividad médica que es tan voluble y la cantidad de artículos médicos que salen todos los días, entonces, ¿cómo creerle, ¿sí?, a esa información? O sea, esa información, ese es un documento, ese documento electrónico, ¿qué es? Documento, es un perito médico, ¿qué es? ¿Dónde se tiene que aportar el tema? ¿Por qué no lo aportamos en primera instancia? ¿O por qué no lo trae para que el debate como tal, o en segunda instancia, digamos, es pertinente o es lícito jurídicamente desde el punto de vista probatorio y debida proceder, se puede edificar sobre el artículo 29 de la Constitución y sobre el debido proceso, sobre el derecho de defensa de la otra parte, cuando es distinto cuando yo me apoyo en un autor o en un libro de derecho, sí, los hermanos Masó,
o qué ley que dice, o Calamandrei para resolver un aspecto jurídico, lo que dice la ley, porque yo soy perito y yo puedo interpretar la ley. Sí, no me pueden decir que haga un dictamen pericial sobre derecho, pero cuando se trata de un problema de ingeniería, entonces que este ingeniero dice, y yo lo traigo al expediente y dice, con fundamento en la opinión de este ingeniero o de este documento que está en la red, bueno, y pues es de una revista indexada, eso que al menos una revista indexada ha sido valorada por pares. O sea, ¿cuál es la fuente, cuál es la fiabilidad de ese documento en un tema que es cambiante? Es decir, hay varios elementos probatorios que merecen ser analizados desde el punto de vista del caso concreto. Digamos que estas sentencias, invitamos a la academia a reflexionar y a los jueces, ¿sí? La Corte tiene construido un marco teórico muy claro, una doctrina que cuando se trata de cambiar hay que darle paso al artículo 7º del Código General del Proceso y lo que significa la doctrina probable y decir, mire, aquí me voy a revisar, esta es la doctrina que tiene la Corte, esta no sirve por esto y voy a dar el tránsito de esta manera, la carga racional para separarme y exponer mi nueva perspectiva. Escúchenme, honorables magistrados y participantes acá, pero tenía que es un análisis, o sea, se cumple la decisión mayoritaria y merece todo el respeto y estamos en un análisis conceptual de un debate académico que no tiene nada que ver con las decisiones allá. Esa es la decisión mayoritaria. Gracias, doctor. El doctor Tolosa se emociona, eso es lo importante de la... Ya se podrán imaginar cómo son las discusiones en la sala, ¿sí? Por eso había que darle la oportunidad también para que ejerciera su derecho a la defensa y se le dieron más minutos de cada uno de los que estamos participando aquí. Listo, bueno, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que estos programas pasan muy rápidamente por la dinámica del mismo, primero, invitamos a los jueces, tal como lo dice el doctor Tolosa, a cumplir lo que la decisión mayoritaria tomó en la sala. Yo creo que es un punto de partida, porque eso permite también avanzar un poco también en la seguridad y permite también en la orientación de lo que viene de aquí en adelante, independiente de los salvamentos de votos que posteriormente se presenten. Segundo, los comentarios que cada uno de nuestros panelistas hoy nos hicieron, tanto del derecho italiano como del derecho francés que trajo el doctor Gustavo. Y tres, la sentencia está colgada en la página con el salvamento de voto correspondiente del doctor Luis Armando Tolosa. ¿Sí? Le damos las gracias a la doctora Mónica y le damos 2 minutos para la despedida de nuestro panel del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Para hacer unas conclusiones del tema. Pues básicamente, bueno, sí, es un tema demasiado extenso que es difícil, ¿no?, poder pronunciarse en tan poquitos segundos. Simplemente quiero cerrar la idea diciendo que con la propuesta de este nuevo enfoque de sistemas o responsabilidad sistémica, pues quedan unas inquietudes que la Corte seguro en su construcción futura nos absolverá, ¿no? Es decir, se va a eliminar el dualismo, la tesis dualista, ¿no? Habrá una construcción de una responsabilidad autónoma de la entidad sanitaria, se reconocerá la objetivación de la responsabilidad o se conservará el régimen subjetivo y sobre todo si este nuevo régimen implicará un abandono del régimen tradicional, porque como lo dijo el doctor Tolosa, la casación civil ha hecho importantísimos avances en muchos de los temas atinentes a la responsabilidad médica, ¿no?, alrededor de la naturaleza del contrato, se ha pronunciado ya sobre la responsabilidad directa de las instituciones de salud de carácter privado, ¿no? Ha hablado sobre la responsabilidad contractual del profesional negligente que trabaja al interior de una estructura hospitalaria privada. Es decir, pero también al mismo tiempo existen algunos desarrollos con relación a algunos aspectos que constituyen la base para distinguir entre responsabilidad contractual y extracontractual que han sufrido modificaciones y por eso pues las inquietudes quedan, ¿no? Con relación, por ejemplo, a la carga de la prueba o la extensión de la reparación a los daños previsibles, la graduación de la culpa, ¿no?, que no se aplican en esta materia, los temas de solidaridad que ya han sido resueltos a
través de unas propuestas interesantes de interpretación extensiva al artículo 2344, por ejemplo, del Código Civil, al ámbito contractual y extracontractual. Y bueno, en temas de caducidad también se ha pronunciado sobre la obligación de seguridad, ¿no? En el contrato de hospitalización y de prestación de servicios hospitalarios. Ya la Corte abandonó esa principal barrera que existía entre la separación de la obligación de seguridad y la obligación de custodia y vigilancia, por ejemplo. Entonces, ¿será que bastan estos avances alcanzados? Es la pregunta. ¿Será que es necesario reconstruir ese sistema y plantear este nuevo modelo de responsabilidad sistémica? Eso, digamos que es la pregunta para cerrar. Doctor Gustavo, para las conclusiones. Muchísimas gracias. Yo creo que este encuentro demuestra de manera contundente cómo la academia, juntada a los hacedores de la jurisprudencia, sí hacen que se vaya avanzando, en mi opinión, en el buen sentido, en la jurisprudencia, especialmente en este tema de la responsabilidad médica y hospitalaria, porque en todo caso yo sí considero que cada vez que el juez trata de indagar y de buscar teorías que sirvan para paliar el dolor de los que son víctimas de las actuaciones médicas, uno no puede sino aplaudir esas posiciones, porque no hay que olvidar que aparte del tema probatorio, de la teoría de la causalidad, de la indemnización, finalmente esto se resume en una paz social que tiene que llevársele a quien está sufriendo un perjuicio, como es el caso, tal como lo vimos en el día de hoy. Entonces, para mí no me queda sino realmente felicitar a la Corte Suprema de ver que estos debates no son tan tranquilos, que siguen moviendo mucha reflexión. Yo creo que esto lo están haciendo ustedes en compañía de los demás miembros de la jurisdicción, que me parece que es la forma más sana de ir construyendo, pero yo sí creo que se va hacia el buen sentido. Noto un avance grandísimo entre esta reunión y la que tuvimos hace 1 año y medio, 2 años. Veo que se está construyendo en el sentido que debe ser, que es en favor de las víctimas. Entonces, solamente me queda agradecer de verdad a ustedes por esta invitación y ver que sí se está construyendo una jurisprudencia con mucha argumentación. Doctor Luis Armando Tolosa. Agradecerle a la doctora Mónica por habernos acompañado y por supuesto aquí al doctor Gustavo Quintero, que siempre ha sido generoso en estar aquí con nosotros. A ustedes que están aquí presentes, a los señores jueces y funcionarios, sobre todo los invitamos a resolver prontamente los casos y a reconocer los derechos. Lo mismo nos pedimos de todos los jueces y magistrados, también de los invitados que están en el día de hoy. Pendiente entonces para el siguiente programa, el que viene en el mes de septiembre. Gracias, doctor Haroldo. Gracias a los panelistas que nos acompañaron, a ustedes por su asistencia en este auditorio, a quienes nos acompañaron en el Tribunal Superior de Riohacha, en Arauca. También agradecemos la buena voluntad que tuvieron los magistrados de los tribunales superiores de Bucaramanga y Ibagué. Lamentablemente tuvimos problemas técnicos, no nos pudimos conectar en esta ocasión, pero en una próxima lo haremos. Un par de anotaciones finales por nuestra red social de Twitter. Nos han estado preguntando durante esta hora las referencias de las sentencias que acabamos de comentar y de discutir son las SC 91-93 y la SC 21-828 del 2017. Las pueden encontrar, los textos completos los pueden encontrar en nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales. Queremos agradecer de manera muy especial también a la señora Luzmeri Zambrano, la madre de Juan Sebastián, el chico que fue objeto de esta sentencia. También con respecto a lo que decía el doctor Gustavo Quintero, de la paz social que traen estas sentencias, queremos hacer un reconocimiento a la EPS que fue condenada en esta ocasión y que ha tenido una gran voluntad para cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la jurisdicción ordinaria, y lo decimos, hacemos ese reconocimiento porque tuvimos una aproximación con ellos en la realización del video que ustedes pudieron observar al comienzo de este diálogo. Muy bien, los invitamos el próximo 4 de septiembre a las 11 de la mañana al diálogo sobre medidas cautelares nominadas e innominadas
en el Código General de Proceso. Muchas gracias por su atención. Buen día. Muchísimas gracias.